como el tren de pasajeros que unía a las poblaciones ateridas por las heladas en la zona sur de la Gran Llanura, entre el río Tisa y el pie de los Cárpatos, no acababa de llegar, a pesar de las confusas explicaciones del ferroviario, que iba y venía, desconcertado junto a los raíles, y de las promesas cada vez más decididas del jefe de estación que, nervioso, salía una y otra vez al andén. «¿Qué le vamos a hacer? Ha vuelto a esfumarse», señalaba el ferroviario con ademán de menosprecio y expresión entre amarga y maliciosa. El convoy de emergencia, compuesto por 2 vagones destartalados con bancos de madera y una locomotora anticuada y enferma del tipo 424, que únicamente podía utilizarse en casos llamados especiales, se puso por fin en marcha más de 1 hora y media después de lo indicado por un horario que de todos modos no le atañía. Así, los lugareños, que se habían resignado con bastante indiferencia al retraso del tren procedente del oeste, podrían llegar a sus destinos a lo largo del trayecto de 50 kilómetros que aún faltaba por recorrer por un ramal secundario. De hecho, todo esto no sorprendía a nadie, por cuanto las circunstancias reinantes afectaban de igual manera al tráfico ferroviario que a todo lo demás. El orden de las costumbres había quedado en entredicho. El caos se expandía sin freno y destruía los hábitos diarios. El futuro era pérfidamente oscuro, el pasado imposible de recordar, y el funcionamiento de la vida cotidiana se había vuelto hasta tal punto imprevisible que solo se podía reaccionar con resignación, pues incluso era concebible que ya no se abriera ninguna puerta y que el trigo creciera hacia el interior de la tierra. De este deterioro disolutivo solo se percibían los síntomas. Las causas, en cambio, seguían inasibles e imponderables, de suerte que a las personas no les quedaba más remedio que abalanzarse con tenacidad sobre todo cuanto podían arrapar, como hacían en aquel momento en una estación de pueblo, asaltando las puertas del tren, difíciles de abrir por causa de la helada, con la esperanza de ocupar unos asientos normalmente escasos. En la lucha, inútil, pues como no tardó en descubrirse, nadie quedó sin asiento, también participó intensamente la señora Pflaum, que después de apartar a empellones a quienes estaban delante y de tener con fuerzas impropias de su pequeña estatura a quienes venían detrás, consiguió por fin un asiento junto a la ventanilla en el que viajaría de cara al sentido de marcha del tren. Aún así, durante un buen rato no pudo distinguir su indignación por aquel tumulto implacable de una sensación que oscilaba entre el temor y la rabia por la necesidad de aguardar allí, con su billete de primera clase, envuelta en olor a chorizo con ajo, a aguardiente de mala calidad y a tabaco barato, rodeada por un círculo amenazador de vulgares campesinos que no cesaban de gritar y de eructar, la respuesta a la única pregunta importante de aquel viaje, arriesgado como todos en aquellos días, concretamente a la pregunta de si llegaría a casa. Sus hermanas, que vivían en absoluto aislamiento y totalmente inmovilizadas a causa de su avanzada edad, jamás la habrían perdonado si hubiera aplazado su habitual visita de principios de invierno, de suerte que por ellas no renunció a la arriesgada empresa, aun siendo perfectamente consciente, como todo el mundo, de que algo había cambiado de forma radical en su entorno y de que, en tales circunstancias, lo más razonable era no asumir riesgos. Al mismo tiempo, sin embargo, no era tarea fácil mostrarse razonable y valorar con objetividad lo que estaba por venir, ya que, como si se hubiera producido una repentina y profunda pero indemostrable alteración en la composición eterna del aire, el principio innominable e inaccesible que siempre había funcionado a la perfección, el principio que regía el mundo, como suele decirse, y cuya única huella era precisamente este mundo, de pronto parecía haber perdido vigor.